Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Eh, Me alegra esta noche poder saludarlos y poder compartir un tiempo especial con ustedes. Sé que estamos pasando tiempos muy difíciles, de mucha confusión, pero creo firmemente que es un tiempo para ser enseñados. Es un tiempo para buscar al Señor y afirmar nuestra caminata. Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño pensamiento. Y, y se trata de una pregunta, y es una pregunta que yo hoy quiero hacerle a cada uno de ustedes. Y es: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Sí? ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Esta pregunta se la hizo el pueblo de Israel en Bet-Semes. Quiero que vayamos ahí un momento. Es en capítulo 6 versículo 20 de Primera de Samuel. Y dice: y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Quién podrá? Hoy en día muchos creen que ser creyente es algo que se hace, digamos, a la ligera, que buscar al Señor es algo a la ligera, que presentarnos delante del Señor es algo a la ligera, que alabar al Señor es algo a la ligera. Es más, la manera de vestir, la manera en que buscamos al Señor, eh, nuestro testimonio, todo es importante para el Señor. Y algo en lo que quiero enfocar hoy es la crianza de los hijos, cómo estamos criando a nuestros hijos, para que ellos se preparen y puedan también hacerse esta pregunta. Entonces, vayamos por un momento a los capítulos anteriores para que entendamos esta pregunta. Y quiero parafrasearles para que podamos, digamos, concluir de manera práctica. Bueno, ¿cuál es el contexto de esta pregunta? Resulta que en el capítulo 4 los filisteos acampan contra Israel y tienen un primer combate. En este primer combate los de Israel pierden, eh, y son heridos 4.000 hombres. El pueblo de Israel, sus ancianos creen que con llevar el arca al pueblo que está combatiendo van a tener la victoria. Efectivamente la llevan, la cargan, esta arca, la llevan a sus sacerdotes principales, que eran Odni y Fines, y pelearon contra los de Israel, pero perdieron. Y perdieron, ¿saben cuántas personas? 30.000 hombres murieron en aquel combate. En ese combate mueren los hijos del sacerdote Elí, muere también Elí a causa de la noticia, dice que se cae, se da para atrás, se muere, era muy pesado también, dice la escritura, y ya no veía bien. Eh, Dice que el arca fue llevada, fue tomada por los filisteos y dura 7 meses allá, pero hace estragos, ¿no? Envía tumores, tumores de muerte, y los que no morían quedaban gravemente heridos. Había un clamor porque era tanta enfermedad, mejor dicho, mortandad que hubo allá, que al final la última ciudad que estuvo de Filistea fue Gaza, y enviaron el arca nuevamente para Israel. Entonces dice que la envían con dos vacas. Las dos vacas llevaban un carro y encima del carro iba el arca con unos presentes que habían hecho, digamos, los de esta ciudad, según el número de los príncipes y de la ciudad. Así mismo lo hicieron. El arca llega nuevamente a Israel. Israel se pone feliz, contentísima, pero hacen sacrificios, matan las vaquitas, con la leña hacen todo el holocausto. Llegan los levitas, bajan todos los presentes, hacen todo y cometen un error que es muy importante tenerlo en cuenta, y lo dice en el versículo 19 del capítulo 6. Dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Ya entendemos por qué hizo morir, ¿cierto? Y mire el número de las personas que hizo morir. Sigamos. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Porque dice: y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. ¿Sí? Y lloró el pueblo. ¿Y cuál es el versículo siguiente? Y dijeron los de Bet-Semes, estaban afligidos, llorando,
Dice, ¿y quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? El Dios santo, ¿quién podrá, hermanos? Esa es una pregunta que todos debemos hacernos. Y yo quiero que ya entendimos el contexto de por qué ellos se hacen esa pregunta, ¿no? Habían morido ya 4.000 y fueron heridos, luego murieron 30.000 y ahorita 50.000, 70 hombres, más de 80.000 hombres murieron. Y a causa de eso se hacen esta pregunta. Ahora yo quiero que miremos cuál era el problema y la condición del pueblo para ese tiempo. Para eso quiero que vayamos al capítulo 2 de Samuel. Y versículo 12 dice, y los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Según este pasaje nos deja ver que uno de los grandes problemas y digamos la condición de ese pueblo era que eran hombres impíos. Leamos un momentico el versículo, dice acá 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Leamos un momento el 17 también. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vemos la condición del pueblo. Y es que imagínense, si esta era la condición de, porque aquí mencionan que hacían pecar el pueblo, o sea que el pueblo vivía también en pecado impíamente, pero menciona enfáticamente los hijos del sacerdote, que también eran sacerdotes. ¿No? Dice que dormían con las mujeres en la entrada de la puerta del tabernáculo. Dice, ¿y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo reunión? Si eso pasaba con los hijos del sacerdote, el sumo sacerdote, el principal, ¿cómo estaría viviendo el pueblo? Yo quisiera que también se preguntaran, o sea, si esa era la situación de ellos, así estaba viviendo el pueblo. De la misma manera, habían excepciones, y una de las excepciones que hoy vamos a mirar, y quiero que hagamos un paralelo porque es importante saber la condición de este pueblo y por qué llegaron a tener tantas pérdidas, tantas muertes, tanta mortandad y al final se hicieron esa pregunta, ¿sí? Entonces, hombres impíos. La misma escritura se interpreta a sí misma. Leamos un momentico el versículo 9 del capítulo 2 que dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Y mire lo que sigue diciendo, punto y coma, dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Hermanos, alguien que es impío es alguien que se cree fuerte en su propia fuerza. En otras palabras, es alguien, según este pasaje, que conoce el Señor, que tal vez es cristiano, que tal vez busca de Dios, que hace los ejercicios espirituales, pero confía en su propia fuerza y no confía en el Señor. Es alguien que nunca ha tenido compromiso, es alguien que no ha sido fiel con el Señor. Y cuando hablamos de fiel, estamos hablando de diezmo, estamos hablando de ofrendas, estamos hablando del tiempo de búsqueda del Señor, estamos hablando del fiel con los hermanos, fiel en el hogar, todo, ¿sí? Lo que significa ser fiel e íntegro como tal. Entonces, lo que nos deja ver es que este pueblo vivía una condición de tibieza espiritual. Y esa es la condición que yo quiero que entendamos, porque estamos viviendo un tiempo así, hermanos, similar, muy parecido, ¿sí? Muy parecido. Creemos que estamos haciendo las cosas bien
como Elí tal vez lo creía y tal vez como Ofni y Fines creían que lo estaban haciendo bien, pero no es así. Dicen que ellos no tenían conocimiento de Dios. Eran dos problemas básicos los que tenían. Dice, eran impíos, que ya vimos qué significaba, y no tenían conocimiento de Jehová. Y no tener conocimiento de Jehová implica no saber cómo buscar su rostro, no saber cómo presentarnos delante de Dios, ¿no? Y eso hace que podamos llegar a cometer el mismo error que tuvo este pueblo y creer que porque somos cristianos, entonces lo tenemos todo. Y resulta que si no andamos en santidad y si no estamos preparados, ¿no? Va a pasar lo que pasó con este pueblo y vamos a perecer. Estar con el Señor no es algo a la ligera. Ser creyente no es algo a la ligera. Es, creo que la decisión más importante de nuestras vidas y debemos tener el mayor compromiso que hayamos tenido con cualquier otra cosa. Entonces es muy, muy importante. Y la pregunta es, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Mm? ¿Quién? ¿Mm? ¿Quién podrá cumplir los requisitos? Es muy difícil. Miren lo que dice, por ejemplo, Isaías, que se hacen una pregunta similar, pero aquí también nos aclara también más el por qué se hacen esa pregunta. Isaías 33:14 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Mm? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Tremendo, hermanos. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién? Hipócritas, dice. Se preguntaban esto. Sabían que estaban viviendo una condición de tibieza espiritual y que no estaban cumpliendo los requisitos, y sabía que si uno se presenta de esa manera, hermanos, o sea, el final de eso va a ser muerte. O sea, no es presentarnos, no sé cómo hacerme entender, pero lo que quiero, digamos, expresar es que necesitamos aprender y conocer al Señor, conocer sus caminos, saber qué le agrada a Él y qué no le agrada a Él. ¿Mm? Y yo les decía que lo vamos a enfatizar y en la crianza de los hijos. Y por eso la misma escritura nos hace un paralelo. ¿Mm? Que aunque vemos la condición del pueblo, que aunque vemos cómo Elí fue permisivo con sus hijos, ¿sí? Y no hizo nada frente al pecado de sus hijos, también vemos la otra parte. Vemos a Elcana, padre de Samuel, y a Ana, padre de Samuel. ¿Sí? Lo importante que son los padres para que sus hijos puedan dar en el blanco. Lo importante y el papel que juegan para que sus hijos puedan dar en el blanco. No más miremos esto, solamente para que tengan un detalle de esto. Y es por ejemplo en 1 Samuel capítulo 1. Miren cómo mencionan, digamos, o sea, o cómo se refieren a Elcana y todo el protocolo o el preámbulo que hace el Señor para decir, o sea, para hablar de Elcana. ¿Quién era? Dice, hubo un varón de Ramataim de Sofín. Nos dice de dónde era. ¿Del monte de qué? De Efraín. Nos aclara que se llamaba Elcana. Y no solamente nos dice eso, sino dice que es hijo de Jeroán, hijo de Eliud, hijo de Toud, hijo de Suf, hijo de Suf, Efrateo. Prácticamente nos dice quién es su padre, quién es su abuelo, quién es su tatarabuelo, y en fin, el árbol genealógico. ¿Y sabe por qué lo menciona la escritura? Porque ellos influyeron en gran manera sobre la vida de él. Y Elcana pudo influir sobre la vida de su hijo Samuel. Dice la escritura que era un hombre piadoso, que sabía buscar al Señor. Él cada año se dirigía a Silo para poder ofrecer los sacrificios y presentar voto delante de Jehová. Y no solamente él, sino que llevaba a toda su familia, sus hijos, sus dos esposas, a Penina y Ana, y a cada uno le daba una parte para que también se presentaran delante del Señor.
Y Ana no era la excepción. Ana era una mujer que conocía al Señor y la misma escritura nos da indicios de que era una mujer que tenía un nivel, digamos, de oración muy alto. Porque cuando Elí la ve, que dice la escritura que pensaba que estaba borracha, ebria, dice que ella oraba largamente. Eso es impresionante, que oraba largamente, imagínense. Para que alguien pueda pensar, o sea, para que alguien ore largamente, no lo hace a la primera vez, ¿sí? Yo recuerdo cuando nací de nuevo, mis oraciones eran de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Oraba largamente solo cuando iba a la iglesia, que duraba todo el tiempo de oración, pero en mi casa era diferente. A medida que va creciendo usted en el Señor, esos tiempos de oración van creciendo y se van dando cuenta que van a haber días donde dure 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero también van a haber tiempos mayores, de mucho más tiempo, y van a parecer que son menos, ¿no? Pero eso solamente lo puede hacer alguien que tiene, o sea, que practica la oración, que se sumerge en la presencia del Señor, y eso nos deja ver que Ana era una mujer que conocía al Señor. El capítulo 2 lo confirma con el cántico que ella hace, ¿no? Nos muestra la profundidad de su conocimiento del Señor y cómo eso se lo transmitió a Samuel. Es más, Samuel aprendió la obediencia, que es uno de los cimientos más importantes que deben tener nuestros hijos. Si no es el más importante, no lo aprendió de él, sino de sus padres. Entonces, hermanos, miremos ese paralelo. Ustedes que tienen hijos, yo también tengo mis hijos. ¿Cómo los estamos preparando para el Señor? ¿Cómo ellos van a afrontar eh, lo que viene de aquí en adelante, hermano? Vienen tiempos difíciles, hermanos. Y si nosotros no hacemos ahorita algo que podemos hacerlos, lo que viene y lo que va a pasar es que va a suceder lo mismo que les sucedió a este pueblo en Bet-Semes. El día que vayan a presentarse delante del Señor, van a creer que lo están haciendo bien y no lo están haciendo bien. Van a creer que que están buscando al Señor de la manera correcta, pero no va a ser así, ¿no? Van a estar tibios, no van a tener conocimiento del Señor y van a vivir impíamente. Es hora de que usted como padre, como madre, organicemos nuestra vida y busquemos al Señor. Que le pidamos al Señor que nos dirija para poder nosotros dirigir a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, estorbar el camino de nuestros hijos, porque si no, lo vuelvo y lo repito, va a pasar lo que le pasó a los de Bet-Semes. El día que ellos eh, tengan que salir, les va a pasar eso, lo mismo, van a morir y van a perecer, no van a estar preparados, van a creer que están haciendo las cosas bien. Y esto es muy importante, hermano. Yo quisiera poder, digamos, explicar un poco más profundamente. Si tengo muchos versos donde podríamos hacer el paralelo mucho más detenido. Pero lo importante de este mensaje, hermanos, es que entendamos eso. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Aquellos que vivían como Elcana, como Ana, y que dieron un fruto, y ese fruto fue Samuel. Samuel se pudo presentar delante de Jehová, el Dios vivo, el Dios santo, y dice que nunca dejó caer ninguna palabra de Jehová a tierra. Fue obediente, hizo todo lo que Dios le pedía. Y yo creo que eso es muy importante para nosotros en este tiempo. Tenemos que preparar a nuestros hijos y enseñar a nuestros hijos e instruirlos en el camino del Señor. Es hora y es tiempo. No esperemos como las 10 vírgenes. Miren, creo firmemente que estamos en el tiempo de las 10 vírgenes, en el tiempo de conseguir aceite. Y nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos. Si ellos no van en el blanco, gran parte de la culpa es de nosotros. Porque nosotros tenemos la responsabilidad delante del Señor en instruirlos, en estorbarlos, en estrecharles el camino. Y hermanos, el Señor es bueno y fiel. Y yo los animo en esta noche a que le pidamos al Señor que nos dirija, que nos ayude en esta caminata.
Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga.